Ok, bien, buenas noches. El video que vamos a tratar de trabajar hoy es sobre un cuestionario en el cual nosotros tenemos comunidades de análisis, elementos de trabajo sobre estudiantes y conocer sobre ellos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto tenemos definiciones teóricas sobre las cuales vamos a estudiarlas. Lo que estamos tratando de hacer es tener los datos de respuesta, 143 elementos de respuesta sobre este cuestionario, que tiene algunos conceptos teóricos y una escala sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Ahora, bajo esta escala, el cuestionario tendría que estudiar los elementos de escala y estudiar elementos teóricos que, por supuesto, han permitido construir el cuestionario. Pero vamos a tratar de confirmarlo mediante un análisis de factores y observarlo. Tenemos 8 elementos como factores dentro de este cuestionario que permitirán hacer el análisis. Sin embargo, vamos a hacer el análisis de estos 143 elementos de muestra ya pasados a SPSS como respuestas a la escala que se ha planteado por cada pregunta. Como ustedes observarán, la respuesta es en escala y trabaja este aspecto. Pero ¿qué vamos a tratar nosotros de hacer y de trabajar? Lo que vamos a tratar de trabajar nosotros es un análisis factorial para estas preguntas. Bien, vamos a análisis y vamos a factores para hacer un análisis factorial de las 22 preguntas, y vamos a utilizar nosotros KMO como trabajo de observar si es válido el modelo, y vamos a trabajar una rotación Varimax para observar puntuaciones rotadas. La ejecución del modelo por análisis factorial devuelve un valor de KMO lo suficientemente alto como para aceptar un modelo cuya variabilidad se observa en las comunalidades y también en la aceptación de factores y la varianza explicada por esos factores. En este caso tenemos 5 factores explicados. El cuestionario tenía 8 factores, pero el análisis factorial muestra 5. Vamos a copiarlo en Excel, estos factores, y como vemos, estos factores solamente van a ser 5. Luego del análisis factorial, que en otro video se ha explicado, al observar la variabilidad que puede contener estos factores, vamos a tratar de sacarlos en Excel, estos factores, y lo vamos a hacer de acuerdo a los valores más altos que hayan salido en el análisis de varianza que se ha hecho, ¿no?, para estos factores. Bien, combino aquí para poder tener estos factores. Han salido 5 factores que han confirmado el trabajo del cuestionario. Bien, como vemos, solamente aquellos que pertenezcan a cada uno de los factores, como los ven en columna, ya en otro video se ha explicado que son los valores mayores que tomamos, y vamos acomodando esos factores por pregunta. Como nos damos cuenta, ha habido un cambio en cuanto a tomar ya no 8 factores teóricos, sino los 5 factores que el análisis que confirma un poco de que se está trabajando algunos factores teóricos, no los 8, pero sí une
algunos hasta tomar 5 solo factores. Vamos al cuarto factor. Ahora, ¿por qué lo trabajamos en Excel? En Excel se va a trabajar para que nosotros podamos tener una valoración por interpolación y tener nosotros un porcentaje que podamos dividir por factor y estudiar ese factor. Ahorita daré la explicación de por qué hacerlo así. Aunque nosotros hemos venido de un marco teórico, los factores ahora se unen de acuerdo a las preguntas que han logrado cada factor valorizar y por varianza estudiada, trabajar una confirmación de estos factores, que no es un cambio de la teoría, sino es un trabajo de cómo es que la realidad que estoy estudiando la muestra. Como veremos, algunos de los elementos de pregunta los vamos a tener que unir porque representan el factor que se está estudiando. No estoy sacando la teoría, estoy tratando de unir el factor de acuerdo a la realidad y confirmando un poco cómo la teoría se da en la realidad para el análisis. Bien, luego de unir las preguntas necesarias por factor de acuerdo al análisis factorial confirmatorio, que ha reducido de 8 en la realidad a 5 factores, vamos a tratar de valorarlo. ¿Cómo interpolamos este trabajo? Permítanme terminar los factores. No estoy eliminando ninguna pregunta, solamente uniendo los factores de acuerdo a cómo la realidad lo observa. Bien, vamos a trabajar nosotros ahora una interpolación de acuerdo al número de preguntas y a la valoración. Textualmente lo voy a colocar aquí. Bien, por ejemplo, el primer factor, vamos a considerar la suma. Son 8 preguntas que se han unido para el primer factor. Bueno, al ser 8 preguntas consideradas en este primer factor, las 8 preguntas tienen como mínimo 8 por 1, 8 como valor, y como valor máximo 8 por 5, 40. La razón porcentual que debería trabajar tendría el valor de 28 menos 8 como valor mínimo, todo esto entre 40 máximo menos 8 mínimo. Esto permitirá que nosotros tengamos un valor porcentual escalado y definido de 0 a 100% de acuerdo a la valoración del factor que hace el estudiante, en este caso por cuestionario. ¿Por qué es necesario este valor porcentual trabajado para el factor? Porque permitirá luego tener una escala cuando nosotros tengamos que hacer el análisis para desarrollar el trabajo analítico por cada factor. Bien, luego de esto vamos a tratar de trabajar los valores que hemos conseguido en Excel. Este valor porcentual en SPSS también hubiera sido posible, pero he creído conveniente explicarlo en Excel, donde es la mayoría que se conoce, ¿no? Bien, con esto conseguimos los valores porcentuales y los valores de puntaje, y lo vamos a transmitir en SPSS, ¿no? Por cada factor vamos a ir construyendo y desarrollando el valor del puntaje y el valor porcentual. Bien, vamos a tomar los factores y vamos a colocarlo aquí en lo que es la etiqueta para poder tener una visión en los resultados. Vamos a trabajar los decimales y la escala necesaria para poder desarrollar tanto los decimales como el valor porcentual, en decimal en este caso, ¿no? Bien, nos vamos a pegar y traer los datos desde Excel. Vamos a traer los datos desde Excel y los vamos a traer de manera decimal y el puntaje, ¿no?
Ahora lo que nosotros vamos a trabajar sería mediante la agrupación visual, que está en transformar a agrupación visual. Pueden ir al menú transformar, agrupación visual, y utilizar por ejemplo la escala que ya ha sido utilizada en el cuestionario. Como tengo 5 valores definidos en escala, y como ya tengo una valoración porcentual, puedo trabajar esos 5 valores en el porcentaje partiéndolo en 5, ¿no? En todo caso tendríamos 20% para cada elemento de escala utilizado. Lo vamos a ver en este primer ejemplo para la primera agrupación del factor que he tomado como ejemplo. Bien, vamos a ir a la agrupación visual y tomamos el valor porcentual. Transformar agrupación visual, el valor porcentual. Y vamos a ponerle un nombre a la variable agrupada y vamos a tomar los valores de escala. En este caso de 0,20, 0,40. Ahora vamos a arreglar un poquito. 0,20, 0,40, 0,60, 0,80 y queda un resto para el superior. Bien, los límites vamos a tomarlos excluidos y vamos a tomar la escala utilizada. Nunca, rara vez, algunas veces. Nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre, ¿no? Que son las mismas escalas de valoración que se tienen desde el cuestionario. Bien, como vemos, vamos a tomar la exclusión para los límites superiores y podamos conseguir nosotros un trabajo de escala ordinal trabajado, ¿no? Y ya lo tendríamos nosotros aquí. Lo mismo vamos a hacer para los otros factores y vamos a ir trabajándolo. Bien, eso permitirá que nosotros tengamos ya en SPSS que ir llenando también los factores para traer acá los valores, los puntajes y los valores porcentuales, ¿no? Vamos solamente etiquetando y colocando acá las variables y luego traeremos los datos. Bien, vamos a traer los valores y los valores porcentuales acá a SPSS. Los vamos a copiar y pegar simplemente y bueno, ya los vamos a ir trayendo. Este trabajo es el que lo vamos a hacer. Estoy tomando Excel y SPSS de alguna manera para que se pueda ir entendiendo cómo traerlos, ¿no? Bien, entonces esa transformación visual de cada uno de los factores, que ahora ya los tenemos en valor por factor de los 5 factores que nos pidió el análisis de factores confirmatorio, vamos a trabajarlo acá en SPSS. Y luego haremos lo que hemos hecho antes, la transformación visual para tener unos valores ordinales de acuerdo a la escala que querramos medir. Como ya tenemos el porcentaje, como se explicó antes, podemos desarrollar cualquier límite de exclusión o cualquier rango de exclusión para tener valores ordinales, no como trabajo. Bien, vamos a hacerlo, la agrupación visual para cada uno de ellos. Como ejemplo en el video iré proponiéndolo. Y recuerden que estamos trabajando las cinco escalas, los 5 valores para escala que hemos desarrollado. Para cada uno de los 5 factores que se han confirmado en la realidad que estoy trabajando. Para lo que son valores, este rango se va a excluir, por favor no lo olviden. Pueden ir haciéndolo para cada valor porcentual que han encontrado. Lo bueno de trabajar, como lo mencioné antes, era de que tengo 0 a 100, puedo hacer cualquier distribución de rango para poder tener un valor
ordinal, ¿no? A partir de lo que la unidad de análisis, en este caso los estudiantes o cualquier estudio que ustedes estén haciendo, lo puedan hacer. Bien, excluimos, puedo copiar y pegar aquí los valores y la etiqueta que se puede manejar. Y bueno, ya lo he hecho aquí para los 5, el ejemplo es repetitivo, así que solamente estamos teniendo ya los resultados finales. Bien, el análisis que se puede hacer acá, como ya se sabe de cada uno de los factores que se han encontrado, es un análisis de frecuencias para descriptivos que se pueden manejar, ¿no? Vamos a tomarlo para que se den cuenta ustedes aquí de los descriptivos que se pueden ir revisando y los gráficos que podemos tener en barras, ¿no? Y podemos tener u obtener los descriptivos en tablas que luego pueden ser utilizadas ya para discusión de resultados o análisis de resultados descriptivos, y también un gráfico de barras. Pero el motivo de este video no era solamente quedarnos en los descriptivos, sino utilizar esa valoración para hacer algo más, ¿no? Además del análisis de factores que hemos estudiado y que hemos trabajado, vamos a hacer un análisis de correspondencia. Bien, un ejemplito aquí que se puede manejar acá también es ayudarles a ver de que los gráficos aquí en SPSS pueden tener otras características, como colocar en los valores. Bueno, creo que eso ya lo pueden ir ustedes manejando más, ¿no? Bien, para poder tener los resultados y ir copiándolos. Bien, pero ahora nos gustaría, por ejemplo, que estos factores que han sido analizados, cómo mapearlos de acuerdo a la valoración de escala que ha hecho la unidad de análisis o las unidades de análisis estudiadas. Ese acercamiento a una relación, generalmente cuando es ordinal podemos utilizar algunos estadísticos como de repente un chi cuadrado, una correlación de Pearson o de Spearman, dependiendo de cómo se esté analizando los indicadores o variables que estén estudiando. Sin embargo, podemos hacer un análisis de correspondencia también para ver ese trabajo, ¿no? Y el acercamiento de la valoración. Bien, voy a traer los descriptivos y vamos a tratar de armar de acuerdo a la frecuencia, el factor, la frecuencia y la valoración, para luego llevarlo también a SPSS y hacer un análisis de correspondencia. Bien, creo que esto lo pueden hacer, no es muy difícil. He tomado Excel para que se pueda manejar de mejor manera. Lo que quiero es una tabla. He copiado los descriptivos y los voy a traer acá para poder tener la siguiente forma, ¿no? Bueno, aparecen las celdas juntas, pero vamos a tratar de hacerlo. Tenemos el factor ya. Vamos a agregar una columna de factor. Voy a solo mencionarlo como F. Y los valores nunca, rara vez, algunas veces y siempre, casi siempre los vamos a tener, ¿no? Bien, simplemente ese es el juego que se puede manejar y vamos a tener una tabla muy parecida a esta, ¿no? En Excel, luego lo vamos a pasar a SPSS, pero lo necesito para que lo formalicen y lo vean. Tengo la definición de los factores, los totales no los necesito, que vinieron de los resultados de SPSS. Bueno, es formalizar una tabla aquí para solo tener las frecuencias de acuerdo a la valoración que se ha hecho y el factor que se tiene. Bien, luego lo vamos a pasar a SPSS. Bueno, en todo caso te necesito la valoración, ¿no? De manera ordinal por valor.
Por eso es que lo vamos a cambiar cada uno de los factores F1, F2, F3, F4 y F5 a una valoración numérica, pero ordinal, igual también para las opciones de escala. Por eso lo estoy haciendo ese cambio, ya que ese PSS va a permitirnos tener esa valoración numérica y ordinal. Es decir, en ese PSS no vamos a poner texto, sino vamos a poner su valor numérico. También para F, F1, F2, F3, F4 y F5, y también para la valoración de escala. Y eso es lo que vamos a pasar a ese PSS. Muy bien. Hemos definido esas variables así. Ustedes lo pueden observar aquí. Bueno, lo he hecho para la escala, pero hay que arreglarlo para lo que es el factor. Sí, hay que arreglarlo para poder trabajarlo también como un valor numérico ordinal y no tener problemas en la factorización. Vamos a ordenarlo. Note usted que hay un valor y la etiqueta sería F1, F2, F3, F4, F5. Son 5 de cada uno. Y bueno, me ha permitido los descriptivos tener las frecuencias. Estoy arreglando aquí el factor para tenerlo, la valoración para tenerlo de manera ordinal. Luego puedo ver las etiquetas y ya aparece el trabajo de los factores y de manera ordinal. Bien, vamos a ponderar el caso. Esto es muy importante. En el menú datos ponderamos el caso. En este caso frecuencias ya está ponderada. Es decir, ya es un conteo. Ponemos el valor numérico, tanto el factor como la escala definida. Y ahora sí vamos al análisis de correspondencia. Pide filas, que lo puedo tener para los factores del 1 al 5 y le doy a actualizar. Y en columnas también lo que es la escala también del 1 al 5 para poder actualizar. Y luego ya llamaremos a tener por lo menos 2 dimensiones o un cruce cartesiano para tener perfiles de fila y columna y poder hacer este análisis de correspondencia. Una de las cosas más importantes de ese análisis de correspondencia es que los perfiles de fila y columna permiten ver el acercamiento de cada uno de los elementos, en este caso de 2 dimensiones que se han hecho. Lo hemos ejecutado. Aquí aparecen los perfiles de fila y los perfiles de columna con lo que es el análisis de correspondencia, ¿no? Si nosotros sacamos esto en un Excel, plantearíamos el valor mayor por columna o por fila y veríamos el acercamiento simétrico normalizado que también se ve en este ejemplo, ¿no? Lo vamos a hacer. Hemos pedido el gráfico. Voy a pedir los ejes horizontales y verticales en 0 para poder observar los acercamientos de los factores a los valores de escala. Eso es lo que estoy haciendo aquí en la gráfica. Tanto los valores de factores y la escala, ¿no? Hago el cruce para tener un análisis de un plano cartesiano y observar el acercamiento de factor a valor de escala. Bien, lo puedo llevar a de repente una imagen en Paint para que ustedes puedan observarlo y vean cómo se genera ese acercamiento. Por supuesto, eso también está explicado en los perfiles de fila y columna. Basta que por cada fila o por cada columna usted revise el valor mayor o menor de acuerdo al margen activo y a la masa que está dando hacia el modelo cada uno de los valores. Pero el valor gráfico yo lo veo más enriquecido, así que para la explicación voy a utilizarlo. Bueno, voy a utilizar un Paint para que pueda ser efectivo esto. Y observaremos entonces los resultados. En circunferencia o un círculo voy a utilizarlo para poder ver
qué valores el factor 1 con qué se acerca, el factor 2 con qué se acerca. Por ejemplo, el factor 3 es siempre. Voy a ponerle un color para que se diferencie. ¿Qué factor es el que se acerca casi siempre, algunas veces, rara vez o nunca, ¿no? Entonces eso permite a mí tener un mapeo de correspondencia entre factor y escala. Por lo tanto, puedo ya tener una conclusión para el trabajo del análisis por cada factor y la escala que he tratado de estudiar. Bien, esto lo pudiera poner de repente en un documento para que lo podamos revisar. Aquí están los factores teóricos que tenía en un principio y que luego confirmé y agrupé en 5 factores por el análisis de factores que se hizo en principio, y vamos a utilizarlo luego en Word para que se pueda observar. Factor 1, factor 2, factor 3, factor 4, factor 5, ¿no? El factor 1 es el método inductivo y deductivo y las ideas propias. El método analógico y la organización de materias es el factor 2. La realidad académica y la aceptación de lo enseñado es el factor 3. El factor 4 es la exposición y la no participación y la relación con cursos y la imposición de ideas, el factor 4. Y el solo uso de oralidad y escritura es el factor 5. Bien, voy a traerlo, esta imagen, para que nosotros lo veamos ya como una conclusión del análisis que hemos hecho, ¿no? ¿Qué podemos expresar entonces? Podemos expresar entonces que el factor 1 que es tanto el método inductivo como deductivo. En este cuestionario y la valoración que se ha dado en la realidad es que se da algunas veces, ¿no? Que el factor 2 se da casi siempre, que el factor 3 se da siempre, que el factor 4 nunca se da y que el factor 5 rara vez. Esto permite tener una conclusión ya de este análisis, tanto el análisis factorial como el análisis de correspondencia. Bien, espero que les sirva, muchas gracias y hasta luego.